El Ministerio Conéctate a Jesús presenta desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo, la serie Feliz para Siempre, en el segmento número 1, la Biblia al día. Escuchemos la clase de hoy. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Perseguidos pero ricos. ¿Hemos sido alguna vez perseguidos? Algunos de ustedes pueden decir que no. Sin embargo, al investigar el significado de la palabra persecución y las sutiles formas que se utilizan en nuestros días para perseguir a las personas, podríamos reconsiderar nuestra respuesta. Según el diccionario Merriam-Webster, diccionario en inglés, la palabra persecución o perseguir tiene los siguientes significados: o el acto o práctica de perseguir especialmente a aquellos que difieren en origen, religión o perspectiva social; o acosar o castigar de una manera diseñada para herir o afligir, específicamente, para hacer sufrir debido a las creencias; o molestar, conseguir que alguien sufra o padezca procurando hacerle el mayor daño posible. Significado del diccionario de la lengua española. Estamos casi seguros de que hemos experimentado alguna forma de persecución en casa, en el trabajo o en la escuela. Sin embargo, hoy en día, existen formas más sutiles de persecución que podemos pasar por alto o no considerar como tal. Compartimos algunas formas de persecución que encontramos en nuestra investigación con la inteligencia artificial de Google. La persecución sutil puede manifestarse como abuso verbal, discriminación injusta o denegación de oportunidades, lo que a menudo conduce a sentimientos de aislamiento o marginación, incluso sin actos manifiestos de violencia. A continuación, se desglosan algunas formas de persecución sutil: abuso verbal y discriminación, insultos y comentarios despectivos, ser objeto de insultos, menosprecios o calumnias basados en la identidad de uno, religión, etnia, orientación sexual, etc. Crítica injusta, ser criticado o juzgado injustamente por las creencias, opiniones o acciones de uno, incluso cuando esas acciones no son perjudiciales. Ser ignorado o menospreciado, que se desestimen o ignoren las ideas u opiniones de uno, o que se excluya a uno de las conversaciones u oportunidades. Difusión de rumores o falsedades, ser objeto de chismes maliciosos o de la difusión de información falsa para dañar la reputación de uno. Microagresiones, desaires o insultos sutiles, a menudo involuntarios, dirigidos a una persona por su identidad. Denegación de oportunidades y recursos. Discriminación laboral, que se le niegue un trabajo o un ascenso por su identidad, incluso si está calificado. Barreras educativas, que se le niegue el acceso a la educación o a oportunidades de aprendizaje por su identidad. Acceso limitado a los recursos, que se le niegue el acceso a recursos esenciales como vivienda, atención médica o servicios sociales. Aislamiento social, que se le excluye de reuniones, eventos o actividades sociales, o que se le haga sentir rechazado. Ser tratado como un extraño, ser tratado constantemente como si uno no perteneciera o no fuera valorado. Otras formas de persecución sutil: vigilancia constante, ser observado o monitoreado, lo que lleva a una sensación de estar bajo escrutinio constante. Miedo a hablar, tener miedo de expresar las opiniones o creencias de uno por temor a consecuencias negativas. Pérdida de confianza, hacer sentir que uno no puede confiar en los demás o que los demás no pueden confiar en uno. Manipulación psicológica, someterse a tácticas diseñadas para controlar o manipular los pensamientos y sentimientos de uno. Ataques encubiertos, ser blanco de ataques de formas que no son obvias o directas,
como a través de rumores o sabotaje. Después de leer todas estas formas de persecución, nos preguntamos, ¿hemos sido alguna vez perseguidos? Todos hemos experimentado en cierta medida algunas de estas formas de persecución sutil. Cuando Jesús se dirigió a la iglesia situada en Esmirna, sus únicas palabras fueron de elogio porque, a pesar de la persecución, la iglesia seguía comprometida con sus creencias. Así es como Jesús se presentó a la iglesia y pronunció sus palabras de elogio. Palabras de Jesús a los perseguidos, Apocalipsis 2, versículos 8 al 10. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Por qué se presentaría Jesús como el primero y el último, que estaba muerto y volvió a la vida? Para una iglesia que se enfrenta a la persecución y la muerte por su fe, el énfasis en la vida en Cristo sería especialmente significativo. Saber que Cristo murió y resucitó de entre los muertos daría esperanza a aquellos que se enfrentan a la persecución y la muerte por su fe. La experiencia de la Iglesia durante este periodo se caracterizó por la persecución intermitente a manos de varios emperadores romanos. Bajo Trajano, 98 a 117, Adriano, 117 a 138, y Marco Aurelio, 161 a 180. La persecución fue esporádica y localizada. La primera persecución general y sistemática de los cristianos fue llevada a cabo por Decio, 249 a 251, y Valeriano, 253 a 259. La opresión política alcanzó un clímax sangriento bajo Diocleciano, 284 a 305, y sus sucesores inmediatos, 305 a 313. Históricamente, el periodo representado por la iglesia de Esmirna bien puede llamarse la era del martirio. Los siglos posteriores han estado impregnados, véase el versículo 8, del amor y la devoción de los miles de mártires anónimos de este periodo que fueron fieles hasta la muerte. Comentario bíblico adventista de Apocalipsis 2, versículo 9. Debido a la persecución, la iglesia de Esmirna no era tan grande y próspera como la congregación vecina de Efeso. En cambio, Cristo les recuerda que espiritualmente son ricos. La epístola de Santiago, capítulo 2, versículo 5, nos recuerda lo siguiente: Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Sea cual sea nuestra situación, el Señor nos considera ricos en amor y fidelidad, y nuestras riquezas están guardadas en el cielo. El Señor hace una promesa a las 7 iglesias. Y la iglesia de Esmirna tiene una promesa maravillosa. Promesa a los que son perseguidos: el que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2, versículo 11. En contraste con la primera muerte, que ahora pone fin temporalmente a la vida humana, y de la que hay una resurrección, tanto para los justos como para los injustos. Hechos 24, versículo 15. La segunda muerte es la extinción final del pecado y de los pecadores, y de ella no puede haber resurrección. Véase Apocalipsis 20, versículo 14, y Apocalipsis 21, versículo 8, comentario bíblico adventista de Apocalipsis 2, versículo 11. ¿Estamos siendo perseguidos? Seamos fieles hasta el final y recibiremos la corona de la vida eterna. Jesús lo ha prometido, y Él es fiel en el cumplimiento de sus promesas. Y en cuanto a las persecuciones sutiles, debemos recordar que estamos siendo probados. Apocalipsis 2, versículo 10. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, probados, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. 1 Corintios 10, versículo 13. Bendiciones. Estamos muy agradecidos porque usted nos ha acompañado en esta oportunidad, en este tiempo. Por ello, permítame orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias por acompañarnos, gracias por dirigirnos. Oramos, buen Dios, por las personas que estuvieron conectadas y oramos por los que van a ver este video que queda colgando en las redes sociales. Pidiendo su dirección, Señor, tráenos de vuelta para la próxima reunión. Por Jesús. Amén. Bendiciones. Ahora los dejo con nuestro lema. Nuestro lema:
al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. Para no perderte ninguna clase de este interesante seminario, puedes copiar el código QR que aparece en pantalla. Si dejas la frase Amén conectado, te enviaremos el seminario vía correo P.O. Box totalmente gratis.